Buenos días. Vamos a empezar nuestra unidad de hoy encomendándonos al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezábamos a ver la unidad anterior, la actuación de nuestro Señor como formador en el Evangelio, teniendo como objeto central de esta formación a los discípulos, aunque también, por supuesto, a las multitudes, al pueblo de Israel e incluso a sus jerarcas, a sus jefes. Y ahí veíamos la vez pasada qué razones movieron al Señor para formar a sus apóstoles. Veíamos algunas razones, 5 o 6, no es cuestión de repetirlas ahora. Y quiero pasar al punto siguiente. Y el punto siguiente se refiere a los objetivos que el Señor buscaba al formar a sus apóstoles. El primer objetivo que nosotros encontramos y podemos relacionar justamente con este tema es lo que dice el evangelista San Mateo en el capítulo 5, los versículos 13 y 14. Dice ahí el Señor, dentro del Sermón de la Montaña: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y añade: luzca así su luz delante de los hombres, de forma que viendo sus buenas obras, glorifiquen a su Padre o al Padre que está en los cielos. Esta es una razón y un objetivo importante que busca el Señor cuando forma a sus apóstoles: convertirlos en sal de la tierra y en luz del mundo. Empecemos por esta segunda parte del objetivo, que es ser luz del mundo. El Señor dice de sí mismo: yo soy la luz del mundo. Si alguno viene a mí, no lo arrojaré fuera. Y quien se acerca a mí participará de mi luz y podrá transmitir esta luz. Todo lo que el Señor hace, todo lo que el Señor dice, todos sus desplazamientos, todas sus parábolas, en el fondo arrojan una determinada luz sobre el mundo. Porque Él venía precisamente a iluminarnos en nuestras confusiones, en nuestras tinieblas, en nuestras oscuridades, aun siendo consciente de que vendría a los suyos y los suyos no lo recibirían. El Señor no se descorazona ni se desalienta por esa actitud de hostilidad y de cerrazón y de preferencia de la confusión y de la oscuridad por parte del pueblo, sobre todo por parte de los guías religiosos de Israel, sino que viene a transmitirnos y a difundir su luz. Y Él va a difundir la luz sobre lo que es el verdadero amor, sobre lo que es la confianza en Dios, la confianza en la providencia, sobre lo que es la verdadera felicidad. Allí están siempre cercanas y actuales las bienaventuranzas, sobre lo que es el perdón, sobre lo que es el amor al prójimo, sobre lo que es la búsqueda de la voluntad de Dios, sobre lo que es la pureza de intención, sobre lo que es el verdadero amor en el matrimonio, sobre lo que es el verdadero respeto a los padres, con el cuarto mandamiento. Todos los campos, cada una de las parábolas en el fondo arroja un determinado aspecto de esta luz que es Dios nuestro Señor y que viene a transmitir a los apóstoles.
Los apóstoles son los primeros destinatarios de este mensaje evangélico. Lo escuchan varias veces. Por ejemplo, acabamos de tener en los evangelios de estos últimos días 2 versiones sobre una misma realidad: la confianza que Dios tiene en sus apóstoles, en sus seguidores, cuando habla por un lado de la parábola de los talentos y por otro lado de la parábola de las minas. En el fondo es el mismo mensaje. Es Dios nuestro Señor que, confiado en cada uno de nosotros, nos proporciona unos bienes, un talento, que es una gran cantidad de dinero. En el pasado, actualmente no se utiliza ya como término o como moneda de cambio el talento, pero en el pasado era una gran fortuna, supongamos $5 millones. Y confiando ese talento, a uno le da una cantidad, a otro le da otra, a otro le da otra, se va y los deja trabajar. Una primera versión de esa realidad, de esa parábola. Y la segunda versión es que confía unas minas. No pensemos que las minas eran un lugar donde se encontraban metales preciosos, que es nuestra forma de entender la palabra mina, sino que era también una moneda de cambio más pequeña que el talento, pero en el fondo permitía trabajar a las personas e invirtiéndolas les permitía hacerse responsables y multiplicar el resultado. Son, por tanto, 2 maneras en las que el Señor quiere iluminar la confianza que tiene en nosotros para que a lo largo de la vida pongamos a trabajar las cualidades que Él nos dio, la vida que nos dio, la fe que nos dio, la familia en la que crecimos, la familia que pudimos formar, las oportunidades, las circunstancias, el tiempo que nos concede, porque todo esto en el fondo es un regalo de Dios del que al final nos va a pedir cuentas. Pero en el fondo son maneras en las que el Señor quiere iluminar nuestra vida, para que nuestra vida no sea una vida que discurre sin sentido, sino que tenga una orientación, la orientación de quien es consciente de haber recibido de Dios unos dones, la orientación de quien es consciente de que dispone de un tiempo y de la confianza por parte de Dios para hacer producir estos dones, y la orientación de la responsabilidad que cada uno de nosotros debe asumir, porque al final de su vida debe dar cuenta a Dios de los dones recibidos. Por eso Dios nuestro Señor se nos presenta como luz del mundo y quiere que cada uno de nosotros, formado en su escuela, sea también una persona que contribuya a ser también luz del mundo. Toda la formación que nosotros hemos recibido como creyentes, como apóstoles del Señor, en el fondo ha sido luz que el Señor ha puesto en nuestras conciencias, en nuestra inteligencia, en nuestros sentimientos, en nuestras decisiones, para que vayamos obrando de una manera correcta. Pero también el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra. Sabemos que la sal sazona los alimentos, conserva los alimentos, da sabor a los alimentos. Lo que quiere el Señor con esto indicarnos es que cada una de las relaciones que nosotros debemos tener debe estar sazonada con la buena sal del Evangelio, con la buena sal del sentido común, de la prudencia, de la cordura, que el Señor tiene y manifiesta en toda su vida oculta y pública, y que cada uno de nosotros debe intentar asimilar, porque todo esto es parte del mensaje evangélico. Este es, por tanto, también una de las finalidades, uno de los objetivos que el Señor pretende que nosotros conquistemos
con el mensaje que nos va predicando. Convertirnos en sal de la tierra. Cada uno de nosotros debe ser una persona que tenga un gran sentido común, que es esa parte de la cordura, esa parte de la prudencia, que nos permite afrontar las situaciones, las dificultades, con un espíritu positivo, con un espíritu evangélico, para poner ese toque divino, ese toque cristiano, que nos permita ir resolviendo problemas, resolviendo situaciones que se nos han de presentar. Antes que abrumar a las personas con datos o contenidos concretos y múltiples, conviene que las personas reciban esa sal vital que sazone su propia vida, su conducta personal y las relaciones con los demás. De este modo, es una aportación cristiana. La convivencia resulta sabrosa y enriquecedora, no agria e indigesta para todos, empezando por la familia, porque allí están siempre las relaciones realizándose de una manera ininterrumpida a lo largo de 24 horas, los 7 días de la semana, con la comunidad en la que cada uno de nosotros desarrolla su existencia. Para convertirnos en sal de la tierra, puede contribuir reflexionar en el siguiente decálogo de la cordialidad para interiorizarlo y practicarlo en nuestras relaciones con los demás. No seas seco al dirigirte a otra persona. No hay nada más agradable que una palabra amable a manera de saludo al iniciar una conversación. Segundo, sonríe. Para fruncir el ceño se necesita mover 27 músculos y solo pocos para sonreír. Tercero, llama a las personas por su nombre. La música más agradable al oído de cualquiera es el sonido de su propio nombre. De aquí la importancia de aprendernos los nombres de las personas. En casa no es problema, pues porque todos allí vivimos durante tanto tiempo juntos. Pero pues familiares que retratamos poco, es posible que se nos olvide alguno de esos nombres, y ciertamente las personas con quienes nos vamos relacionando fuera de casa. Es importante que nosotros tengamos presente cómo se llaman. Quizás en el momento del saludo inicial, repetir el nombre para que se nos quede, o inmediatamente después de haber entrado en contacto con alguna persona nueva, recordar su nombre, incluso anotarlo, para que de esta manera, cuando nos refiramos a esa persona, podamos llamarla por su nombre. Sea amigable y servicial. Quien no lo es, no hace amistades ni las conserva. Quinto, sé cordial. Habla y actúa como si te resultara un verdadero placer todo lo que haces. Sexto, interésate profunda y sinceramente por los otros. Si te lo propones, puedes llegar a sentir simpatía casi por todo el mundo. Séptimo, sé siempre generoso en el elogio y medido en la crítica. Normalmente somos tacaños en el elogio y somos excesivamente generosos en la crítica. Se trata de que intentemos nosotros cambiar el chip de forma que lo que predomine en nuestras palabras, en nuestras apreciaciones, en nuestros comentarios, sean palabras positivas, elogiosas para con los demás, y que nuestras críticas sean ante las personas indicadas del modo más objetivo, más sobrio, más conciso posible también. No desestimes las opiniones ajenas. Por lo general, todo problema puede enfocarse desde 3 puntos de vista diferentes: el tuyo,
el del otro y el correcto. No pretendamos tener siempre nosotros solos la razón. 9, aunque no los compartas, sé considerado con los sentimientos y creencias de los demás. Supongamos que nos encontramos con un cristiano no católico, pues no tenemos que alejarnos como quien se siente apestado en el contacto con esa persona, sino tenemos nosotros que ser considerados con los sentimientos y con las creencias de los demás. 10, está siempre dispuesto a ser útil. Lo que más importa en la vida es lo que hacemos por los demás. A esto agrega un poco de sentido del humor, es esa sal evangélica que nos sirve tanto, que nos es tan útil en nuestra convivencia con los demás. Agrega una gran dosis de paciencia y una pizca de humildad y serás recompensado con creces. Por tanto, el primer objetivo que el Señor busca cuando nos pide que nos formemos y en todo lo que Él va haciendo por formarnos es transformarnos en sal de esta tierra y luz de este mundo. Otro objetivo que el Señor pretende cuando trabaja por formar a sus apóstoles es enseñarles lo que significa la ley del esfuerzo. Tienen que aprender la ley del esfuerzo. La misión del hombre en la tierra nunca ha sido fácil. Cristo lo sabía y preparó a sus apóstoles precisamente también para eso. Y precisamente por eso es una lección particularmente difícil en nuestra época, que con sus múltiples y deslumbrantes progresos en el campo de la técnica, nos transmite un mensaje subliminal equivocado. Y ese mensaje subliminal equivocado dice: todo lo que vale en la vida es sencillo, fácil e inmediato de conseguir. Y su adquisición es tan rápida como un anuncio de la televisión. El mejor detergente, el mejor reloj, el mejor coche se consigue con una simple llamada telefónica. El hombre resultante de esa mentalidad es un hombre que no tiene conciencia de lo que significa el esfuerzo, el trabajo, la lucha, la constancia, la tenacidad. Y lo que se suele decir en el dicho que todo lo que vale cuesta y todo lo que cuesta vale. Si nosotros queremos un gran triunfo, que vale mucho para nosotros, nos debe costar mucho. Pensemos en deportistas, pensemos en un corredor de carreras, en un ciclista que se prepara durante todo un año para competir durante 2 semanas en condiciones de dificultad creciente, de tenacidad exigida, para que pueda llegar a aspirar a alguno de los puestos, de los 3 puestos del podio final. Y sabemos que los esfuerzos son unos esfuerzos pues muy intensos, muy dolorosos, muy difíciles, pero que eso nos prepara a nosotros para las luchas de la vida. Y es por eso por lo que también el Señor prepara a sus apóstoles con el propio ejemplo de esfuerzo, de tenacidad, de constancia, de trabajo, de lucha, y sobre todo con lo que hace por nosotros en su pasión y en su muerte, y con lo que el Espíritu Santo después añade en Pentecostés. De esta forma los apóstoles están preparados para lo que significará el esfuerzo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No estaban los apóstoles desde el inicio, dijéramos, hechos a esta idea. Pensaban que conseguir al maestro, pues por una cierta curiosidad inicial, maestro, ¿dónde vives?,
que con eso ya tendrían resuelto el tema de su relación con el Señor o de su vocación. O que ese cambio de vocación de ser pescador de peces a ser pescador de hombres no implicaría un cambio de mentalidad. Y por eso San Pedro en determinado momento le dice al Señor, cuando el Señor habla sobre su pasión y su muerte, que es el momento donde se ve con más claridad lo que significa el esfuerzo de un amor que va hasta la muerte, hasta dar la vida por el amigo. San Pedro le dice, esto nunca te ocurrirá a ti, Señor. No se lo dice porque no lo quiera, se lo dice justamente porque piensa que, habiendo hecho Dios solo bien a todas las personas y en todas las circunstancias, no merecía un desenlace, humanamente hablando, tan desgraciado y tan desastroso como el que tuvo en la cruz. Sin embargo, lo que le dice el Señor es, apártate de mí, Satanás. Y está llamando Satanás a quien pocos días antes le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le está llamando Satanás porque, añade el Señor, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Y todo lo que significa el trabajo de formación de una persona es lograr que vaya pensando cada vez más como Dios, que vaya juzgando cada vez más a las personas como Dios, que las vaya amando como Dios, que las vaya comprendiendo como Dios, que las vaya respetando como Dios, que las vaya escuchando como Dios, que las vaya, en definitiva, tratando como tratamos nosotros a Dios y como Dios nuestro Señor nos trata. Es una lección que no se aprende en un día, es una lección necesaria para todas las etapas de la vida. El niño tiene que aprender con esfuerzo las primeras lecciones en la escuela y en su casa. El adolescente debe aprender a ser joven, a encauzar sus impulsos, sus gustos, sus caprichos, a obedecer libremente a sus padres, y todo esto requiere esfuerzo. El joven tiene que esforzarse por alcanzar un título universitario, por conseguir un puesto de trabajo, por decidirse con acierto a formar una familia o consagrar su vida a Dios, por llegar a ser un adulto maduro. Y el adulto ha de seguir luchando por progresar en su profesión, por estar al día en sus tareas, en sus trabajos, por progresar también en sus relaciones familiares. Y a la persona mayor le costará trabajo, y ahí está el esfuerzo también, aceptar que sus seres queridos lo vayan dejando solo y constatar que le abandona la salud, el vigor físico, un poquito todo, incluso la vida. Por tanto, en todas las etapas de nuestra vida es necesario tener asimilada la ley del esfuerzo. Y es también una de las lecciones y uno de los objetivos que el Señor se traza para que cada uno de los apóstoles, primero mientras conviven con Él y después de la ascensión y de Pentecostés, ya solitos, vayan habiendo asimilado esta ley del esfuerzo, recorriendo todo el mundo y predicando el Evangelio. Hay también un tercer objetivo que el Señor busca en el trabajo de formación de los apóstoles, y es enseñarlos a actuar en todo por amor. No olvidemos que Dios nuestro Señor es amor. No olvidemos que el amor es lo que madura a las personas. La madurez de una persona depende de la madurez de su amor. Y el que les da los recursos y motivos necesarios para actuar en todo momento con libertad interior, con gusto y con fecundidad. Porque en el fondo se trata
de que ponemos nosotros en movimiento todas las fuerzas de nuestra personalidad y las ponemos en movimiento cuando amamos. Piensen, pues, cada una de ustedes en los momentos de su enamoramiento y en los momentos de la decisión inicial de casarse con la persona que han elegido. Había una actitud fundamental de amor que con el paso del tiempo va madurando y va madurando con las dificultades afrontadas en común, va madurando con las alegrías compartidas, va madurando con la vida que se ha ido difundiendo con el nacimiento de los hijos, va madurando con la entrega a cada uno de esos hijos, con las alegrías que se van también legítimamente teniendo y disfrutando con los triunfos de esos hijos, con el acompañamiento en momentos de dificultad de cada uno de los hijos. En definitiva, nosotros maduramos en la medida en que aprendemos a actuar por amor. Y actuar por amor significa superar el capricho, superar el gusto, superar el disgusto, superar la mera simpatía humana, superar la indiferencia, superar el prejuicio, superar la antipatía, porque si nosotros superamos todo esto, significa que tenemos un motivo superior, y ese motivo superior se llama amor. Y ese amor no es un sentimiento. Distintas veces pensamos nosotros que no amamos a Dios porque no lo sentimos. En ocasiones podemos pensar que nuestro amor al esposo, a la esposa, al papá, se está acabando porque ya no sentimos el gusto que sentimos en el pasado. Podemos nosotros pensar equivocadamente que una emoción pasajera es el símbolo principal y el signo principal de nuestro amor. Y no es así. El amor es la entrega al amado. Y esta entrega al amado va más allá del sentimiento, va más allá de la emoción, va más allá del enamoramiento. En definitiva, va más allá de cualquier emoción que por su misma esencia es pasajera. Nace, tiene un clímax y se apaga. El verdadero amor nace y va creciendo con el tiempo. El Señor nos dice, queriendo aclararnos que el amor no es un sentimiento, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará en el reino de los cielos. Lo que nos interesa a nosotros, en definitiva, es entrar al reino de los cielos. Y no vamos a entrar con las palabras, diciendo muchas veces, Señor, Señor, con los ojos en blanco en la oración o donde nosotros queramos, sino haciendo la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad de mi Padre es entregarme al amor de mi Padre, entregarme a la voluntad de Dios que es mi Padre. Y por eso el que ama, nos dice el Señor en la última cena, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. No nos dice, para que nos quede más clara esta verdad, no nos dice, si alguno me ama, tendrá un sentimiento de consuelo interminable. Nos gustaría tener un sentimiento de consuelo interminable, porque es un sentimiento gozoso, un sentimiento que llena nuestro corazón, un sentimiento como que nos da alas para volar, también en lo físico, ciertamente en lo espiritual. No nos dice el Señor, si alguno me ama, se acordará mucho de mí. El amor no es un recuerdo, el amor no es un sentimiento. Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y guardar la palabra de Dios
es entregar mi voluntad y mi vida a Dios nuestro Señor, ponerla en sus manos para que Él vaya disponiendo de ella como le agrade, sabiendo que lo que Dios nuestro Señor quiere o permite en mi vida es lo mejor que me puede ocurrir, aunque yo en el momento lo sufra, no lo vea y me encuentre, dijéramos, como cegado, obcecado, confundido o contradicho en tantas cosas. Lo importante, por tanto, y es lo que el Señor quiere que los apóstoles capten, es que tenemos que aprender a actuar en todo por amor. Fíjense en lo que escribía Santa Teresa, esta santa castellana de Ávila. No está el amor de Dios en tener lágrimas, ni estos gustos, ni ternura. Todo eso es cuestión del sentimiento, sino en servir con justicia y fortaleza de ánima y con humildad. Por eso los grandes santos han crecido enormemente cuando, después de haber recibido en las primeras etapas de su vida el consuelo de Dios, el caramelo de Dios y el fervor sensible, Dios considera que ya están maduros para poder prescindir de ese consuelo y crecer muchísimo más a través de la dificultad superada, a través de la tentación afrontada con fidelidad, a través de la fortaleza y de la humildad. Y esta fortaleza y esta humildad son siempre signos de la aceptación de la voluntad de Dios y de un crecimiento consciente de nuestro amor. Otro santo, San Gregorio Magno, hablando de lo que es el verdadero amor, dice lo siguiente: si el alma se aficiona a Dios con todo el fervor de que es capaz, y aquí recordemos que la palabra fervor puede tener dos sentidos. El sentido más inmediato y universal, que puede ser un sentimiento de gozo que nos permite entregarnos más fácilmente a Dios nuestro Señor y a su voluntad. Pero es un fervor que no es el de mayor calidad. El de mayor calidad no es el fervor sensible, sino el fervor de la voluntad. Y tenemos una voluntad, llamémosla así, fervorosa, cuando con prontitud, con inmediatez, con fidelidad, nos ponemos a hacer por amor lo que Dios nuestro Señor nos pide. Ponemos, por tanto, nuestra voluntad en manos de Dios para que sea Él el que la maneje, el que la guíe, el que la oriente en todo. Dice pues San Gregorio Magno: si el alma se aficiona a Dios con todo el fervor de que es capaz, y este fervor, les digo, no es solo el sensible, es sobre todo el fervor de la voluntad, un fervor espiritual, todas las amarguras de esta vida, fíjense lo que llega a escribir, y lo escribe no de memoria, sino por experiencia, todas las amarguras de esta vida le parecerán dulces y agradables. Hallará en la aflicción su descanso. Deseará la muerte para llegar a una vida más perfecta. No pensará sino en abatirse a las cosas más bajas de la tierra para poderse elevar mejor a las que son verdaderamente sublimes. Cuando uno capta lo que significa el verdadero amor, tiene este tipo de actitudes y este tipo de deseos. No se preocupen si no los tenemos ahora, quizás más adelante el Señor nos los pueda conceder. Lo importante ni siquiera es tampoco tener esos sentimientos, sino tener nuestra voluntad en nuestras manos y ofrecerla a Dios nuestro Señor. Eso que el sacerdote ofrece todos los días en el ofertorio de la misa, el pan en la patena,
lo podemos nosotros de alguna manera enriquecer, añadiendo lo que significa ofrecer en manos del sacerdote también en esa patena nuestra voluntad y nuestra vida. Por otro lado, quien aprende a actuar movido en todo por amor, también realiza lo que dice otro santo, en este caso San Agustín. Y esto es lo que dice: el verdadero amor no puede estar ocioso. No hallaréis amor que no esté siempre obrando. Si cada uno de ustedes ve su vida diaria, desde que se levanta hasta que se acuesta, en buena parte de los casos, lo que está haciendo es entregarse por amor al esposo, a los hijos, al trabajo, al apostolado, al descanso, a lo que sea. Porque un verdadero amor no puede estar ocioso. Y si ve la necesidad de un esposo, si ve la necesidad de un hijo, si ve la necesidad de un padre, de una madre, de un hermano, de una tía, está siempre dispuesto a aportar lo que pueda. En alguna ocasión lo que podrá aportar será una oración. Siempre son válidas y siempre son un aporte muy importante, pero en otras ocasiones podrá aportar una llamada telefónica, un mensaje de WhatsApp, una visita rápida o una visita un poquito más amplia, porque está aprendiendo a obrar en todo por amor. Y eso es un objetivo que el Señor siempre también está queriendo inculcar a cada uno de los apóstoles. Hay otro objetivo que el Señor quiere inculcarnos cuando tiene todos esos momentos y esfuerzos por formar a los apóstoles. Y es que el Señor quiere que sus apóstoles sepan corregirse de sus errores y ayudar a otros a que se corrijan. En este sentido, pensemos, nadie es perfecto. Todos cometemos errores, los cometimos en el pasado, estamos cometiendo algunos en el presente, los cometeremos en el futuro. También los apóstoles, hombres como nosotros, limitados como nosotros, con prejuicios, con miedos, con intenciones torcidas como nosotros, cometían errores. Pero el Señor les estuvo ayudando para que ellos se corrigieran de sus errores. Me llama a mí la atención el modo como el Señor corrige el error de Santiago y de Juan, que no lo dicen al inicio de su vida. Cuando el Señor los llama, vemos en ellos un acto de generosidad inmediata, porque dejan enseguida las redes a su padre y los trabajadores y siguen al Señor. En eso hacen muy bien. Pero después, pasado el tiempo, como que van encontrando, dijéramos, formas de no solo poner la vida a disposición del Señor, sino también como de servirse de algunos provechos del seguimiento del Señor. Y ellos humanamente piensan que, dado que han dado a Jesús sus vidas, merecen de Jesús alguna prueba de preferencia y de aprobación y dijéramos de recompensa. Y precisamente por esto, no atreviéndose ellos a decirle al Señor lo que era esa intención profunda que tenían ambos corazones, hablan con su madre para que sea su madre la que hable con Jesús. Y como una madre por sus hijos hace lo posible, lo imposible, ahí vemos que esta buena mujer, la madre de Santiago y de Juan, se acerca al Señor a pedirle algo.
Y el Señor le dice, tú dirás. Y ella dice, por favor, Señor, concede que mis hijos, cuando llegues tú a tu reino, se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda. El error no es de la madre que se presta, o por lo menos el principal error no es de la madre que se presta, es de los hijos que andan buscando esos puestos. Y por tanto están equivocados. Pero fíjense cómo el Señor los corrige para que adviertan que lo que ellos andan buscando no es lo correcto. Fue la madre la que se dirigió a Jesús, y Jesús no responde a la madre, sino responde a los dos apóstoles, a Santiago y a Juan, diciéndoles, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo he de ser bautizado? Y pensando ellos que con decir sí ya tendrían arreglado el problema, le dicen, podemos. Y el Señor les dice, van a beber el cáliz que yo he de beber y van a ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Es decir, van a morir ustedes entregando su sangre por mí. Pero, aquí está la corrección, pero el darles el lugar a mi izquierda o a mi derecha no depende de mí. Es para aquellos a los que los tiene destinado mi Padre. Ahí los corrige. Y por tanto ellos advierten que el servir a Dios no es una especie de condición para que el Señor me premie con puestos de dignidad, ni en el presente ni en el futuro. El servir a Dios es algo que se presta sin condiciones y se presta precisamente por amor. Precisamente ese otro objetivo que el Señor buscaba al formar a sus apóstoles. Pero fíjense cómo no solo están equivocados estos dos que piden al Señor lo que le está pidiendo la mamá de Santiago y de Juan, sino que también los otros 10 se enojan porque se han dado cuenta de qué es lo que estaban pidiendo estos dos. Hasta el punto de que en el fondo se crea un problema en todo el colegio apostólico. Hay una especie de crisis generalizada en los 12 y el Señor, con una paciencia infinita, les corrige para indicarles a todos que la autoridad y el prestigio y las recompensas no es lo que tienen que buscar los seguidores del Señor. Que todo la autoridad o el prestigio en la vida cristiana es un servicio que se presta, y es un servicio que se presta por amor. Y por eso dice al final que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Hay, por tanto, en ellos, primero en los dos, un error. Hay intenciones torcidas y quieren como instrumentalizar y manipular la voluntad del Señor para conseguir esos fines torcidos. Hay un enojo por parte de los otros 10 que no ven con buenos ojos el que estos dos por su cuenta anden buscando premios ocultos. Y hay por parte del Señor una corrección amorosa, una corrección paciente, una corrección prudente, una corrección discreta, pero una corrección clara. Estos mismos dos apóstoles, Santiago y Juan, querrán en otra ocasión hacer bajar fuego del cielo contra una ciudad de Samaria que no quería acoger a Jesús. Hasta el punto de que le dicen al Señor, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para consumir esta ciudad? Y el Señor les dice, no saben ustedes de qué espíritu son. No va por ahí la solución.
Hay que corregir errores y el Señor se encarga, cuando se van dando estos errores, de indicarles el camino correcto. Y ese camino correcto en ocasiones será la pureza de intención en el seguimiento del Señor, como en el primer caso que les comenté, de pedir el puesto a la derecha o a la izquierda del Señor. Esa corrección será hacer ver que la reacción de un creyente ante el rechazo de la fe o de la misma persona de Cristo no es la destrucción del que rechaza, sino es la espera paciente, la espera compasiva, la espera ilimitada por parte del amor de Dios, que sabe que cada persona y cada ciudad y cada nación tiene también sus tiempos. En otra ocasión, la corrección será el perdón pedido y concedido, la paciencia, la constancia, el esfuerzo. El Señor en el fondo enseña a los apóstoles a reconocer el error con humildad, a curar las propias heridas del combate y a volver a empezar, porque en el fondo la corrección de todo error nos lleva a volver a empezar por el camino correcto. Es así como nosotros podemos entender un comentario como el de Fray Luis de Granada, que dice: y si por ventura, como acontece en las batallas, otra vez fueras herido, y la herida en el fondo es también un error, ni aun entonces debes desmayar, acordándote que esta es la condición de todos los que pelean varonilmente. No que nunca sean heridos, es decir, no que nunca nos equivoquemos, mas que nunca se rindan a sus contrarios. Es decir, sino que nunca nos rindamos nosotros ante los errores y nos demos ya por derrotados por errores que hayamos podido cometer o que podamos todavía seguir cometiendo. Porque no se llama vencido al que fue muchas veces herido, sino el que, siendo herido, perdió las armas y el corazón. En otras palabras, en la vida humana caben errores. En toda vida humana caben heridas en las batallas. Pero un creyente de sus errores aprende humildad, aprende paciencia, aprende realismo, aprende comprensión con los demás, hacia los demás, y aprende sobre todo a volver a empezar. Otro de los fines que el Señor busca cuando trata de formar a sus apóstoles es que sepan convivir y trabajar unidos. De suyo, cuando el Señor llama a los apóstoles, no llama a uno, llama a 12. Queriendo ya con esto indicarnos que se trata de formar una nueva familia espiritual y que se trata de aprender a trabajar unidos en esa nueva familia espiritual. Que aprendan primero a convivir entre ellos para que luego puedan trabajar unidos. Y es todo lo que enseña el Señor con su testimonio desde su vida oculta. No olvidemos, allí son 3 los que están unidos: San José, María y Jesús, durante los 30 años antes de la vida pública. Y quiere que también unidos los apóstoles aprendan a convivir para que después puedan salir a trabajar juntos. Es una lección importante porque cada uno de nosotros tiene una tendencia
a aislarse de los demás, a pensar que solo lo hace mejor, a pensar que si se une a los demás va a tardar más tiempo y los resultados van a ser peores. Y sin embargo, es más importante aprender a convivir en familia y aprender a trabajar unidos que tener solos éxitos, aislándonos de los demás y sobre todo menospreciando a los demás. Ahí tenemos el ejemplo de quien menospreciaba a los demás, el fariseo. Fíjense lo que piensa de sí mismo: te doy gracias porque no soy como los demás. Rapaces, adúlteros, injustos, ni como ese publicano. Y luego se alaba diciendo todo lo bien que hace y demás. El fariseo piensa que él conoce siempre la verdad, hace siempre la verdad y predica siempre la verdad. Y sabemos que el Señor dice de él: él no bajó justificado del templo a su casa, porque todo el que se ensalza, y es lo que estaba haciendo el fariseo, al final será humillado. Y el Señor no quiere de cada uno de nosotros un fariseo, quiere un apóstol sencillo, un apóstol humilde, un apóstol que sepa convivir con los demás, tratándolos como hermanos, considerándolos como hermanos, y que sepa después salir en este ambiente de hermandad espiritual y de familia espiritual, que se sienta siempre en casa para poder predicar con libertad el Evangelio. Tenemos, por tanto, nosotros en este texto o en este aspecto, en este objetivo del Señor, un objetivo importante. Tenemos nosotros como tarea en nuestra propia casa aprender y mejorar nuestra convivencia. Tenemos nosotros siempre primero en nuestra casa aprender a trabajar unidos. Y esto se puede ver sobre todo en momentos de dificultad particular. Hay en algunos de nosotros una tendencia natural más marcada a vivir unidos con los demás y en algún otro a desprenderse olímpicamente de los demás, porque no quiere complicarse la vida. Hay en nosotros, sobre todo en momentos de alguna prueba difícil que el Señor nos conceda, la tendencia a unirnos para superar la prueba o la tendencia a aislarnos para que los demás no nos contaminen o para que sepamos o para que nosotros impongamos nuestra voluntad a los demás. Hay que estar atentos para que ninguna prueba sea una ocasión de división, una ocasión de individualismo, una ocasión de separación de los demás, sino para que las pruebas sean ocasiones de mayor unidad. Piensen cuando falta el padre o la madre en una familia. Piensen cuando hay que repartir alguna herencia. Ahí se ve claramente cuál es el valor principal de la familia. Si el valor principal es como debe ser la unidad, se acatará sencilla, humilde, literal, amorosamente la voluntad del Padre manifestada en el testamento y no se creará una serie de problemas muy dolorosos, muy desgastantes, muy alargados en el tiempo y también que van como pues haciendo que las personas gasten lo que iban a heredar por todo lo que tienen que pagar a los abogados. Hay que estar atentos para que con humildad sepamos nosotros acatar la voluntad de quien deja en testamento unos bienes para que esa voluntad última del padre o de la madre sea un motivo de mayor unidad y no un motivo de división. Por último, el Señor también quiere
que los apóstoles aprendan a ir al mundo entero a predicar el Evangelio. Que aprendan lo que significa la responsabilidad de una vocación, que aprendan lo que significan las convicciones que han ido ellos aprendiendo y que han ido ellos constatando y mirando en la conducta del Señor, que aprendan lo que significa una sana autonomía. No habrá nadie que les exija físicamente con su presencia, como lo hacía el Señor en vida, la fidelidad a una doctrina, la fidelidad a unas consignas. Serán ellos mismos los que tengan que exigirse esto en su conciencia ante Dios nuestro Señor. De esta forma, el Señor, en el fondo, también quiere que sus apóstoles aprendan a abrir siempre unos horizontes amplios y que esos horizontes amplios sean los que vayan dirigiendo su vida y su acción. Y estos horizontes amplios van más allá de la propia manera de pensar, van más allá del grupo originario de los fundadores de la iglesia, que son los apóstoles, van más allá de la ciudad donde uno nació, van más allá de la nación en la que uno ha vivido, van a todo el mundo, porque todos nosotros somos hijos de Dios, que es nuestro único Padre. Termino aquí esta unidad y voy a responder a una de las preguntas que me han estado haciendo por WhatsApp o por correo electrónico. Es una pregunta que tiene una sana curiosidad, pero que no tiene una respuesta que sea un dogma de fe. Y la sana curiosidad es esta. ¿Se van a mantener en el cielo nuestras relaciones familiares actuales? Es una pregunta que tiene su sentido, porque Dios en esta vida ha querido que cada uno de nosotros naciera en una familia determinada. Y en esta familia determinada se crearon unos lazos de convivencia y de cariño y de amor. Y uno quisiera que estos lazos no solo se tuvieran en esta vida, sino también en la otra. ¿Qué podemos responder? Voy a utilizar aquí voy a participar en una pantalla, a ver si es posible. Esta pantalla quiero yo. Sí está, ¿verdad? Entonces, mi respuesta es una respuesta por boca de Santo Tomás. En uno de los textos, es en una conferencia sobre el credo, comentando las distintas palabras del credo, termina diciendo, adecuadamente termina el símbolo resumen de nuestra fe con aquellas palabras, la vida perdurable, amén. Porque así termina el credo. Dice, porque esta vida perdurable es el término de todos nuestros deseos. Ahora, él va a explicar lo que significa la vida perdurable. Y dice, primeramente consiste en nuestra unión con Dios, ya que el mismo Dios en persona es el premio y el término de todas nuestras fatigas. Yo soy tu escudo y tu paga abundante. Continúa. Esta unión consiste, dado que es nuestra unión con Dios, a ver, ¿en qué consiste esto? Consiste en la visión perfecta de Dios. Utiliza un texto de San Pablo que dice, ahora vemos confusamente en un espejo, entonces veremos cara a cara. Pero también consiste esta vida eterna en esta unión, en la suprema alabanza. Como dice el profeta, allí habrá gozo y alegría con acción de gracias al son de instrumento. Un tercer campo de esta unión y de esta felicidad consiste en la perfecta satisfacción de nuestros deseos, ya que allí los bienaventurados tendrán más de lo que deseaban o esperaban.
aquí hay una respuesta velada a la pregunta. Si un deseo nuestro, y es un deseo sano, es seguir con la unidad y el cariño que teníamos nosotros con los familiares en este mundo, la perfecta satisfacción de nuestros deseos consistirá también en recibir no solo eso que deseábamos, sino eso y más. No solo eso que esperábamos, sino eso y más. Y continúa explicando Santo Tomás, la razón de ello es porque en esta vida nadie puede satisfacer todos sus deseos y ninguna cosa creada puede saciar nunca el deseo del hombre. Solo Dios puede saciarlo con creces y al infinito. Por eso escribió San Agustín, nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón no hallará reposo hasta que descanse en ti. Y se añade también, y es salto 3 párrafos, dice al final, la vida perdurable consiste también en la amable compañía de todos los bienaventurados. Compañía sumamente agradable, ya que cada cual verá a los demás bienaventurados participar de sus mismos bienes. Todos, en efecto, amarán a los demás como a sí mismos, y por esto se alegrarán del bien de los demás como el suyo propio, con lo cual la alegría y el gozo de cada uno se verán aumentados con el gozo de todos. Quedémonos con esta respuesta de Santo Tomás, que la vida perdurable, es decir, el cielo, será también parte del mismo la amable compañía de todos los bienaventurados. Porque todos estaremos disfrutando del mismo Dios y todos nos alegraremos de la alegría de todos los demás. Y por tanto, nuestras relaciones con nuestros seres queridos que estén con nosotros, esperamos, disfrutando de Dios eternamente, van a mantenerse de una manera mucho más amplia y gustosa que las mejores experiencias humanas que tuvimos aquí. Cierro aquí y damos gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.